de un solo parásito que viene a ser la ameba patógena. Entonces, ¿qué vamos a hablar con esto de acá? Vamos a hablar de ameba, la ameba patógena, que normalmente es la que nos causa mucho daño y nos puede hacer perforación intestinal. Entonces, la amebiasis es una infección producida por quién? Por un género de parásitos que se denomina entamueba. En este caso, la entamueba es la familia y la vamos a clasificar en la histolítica. La entamueba histolítica viene a ser la ameba más patógena que nos puede ingresar a nuestro cuerpo humano. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Especie parasitaria del hombre que puede vivir, vean, primero como comensal. Puede vivir dentro de nuestro cuerpo sin causarnos daño. Luego, cuando bajan nuestras defensas, ahí ella nos va a comenzar a atacar. Viven en el intestino grueso, invaden a la mucosa intestinal, porque vamos a ver cómo se alimentan, produciendo ulceraciones y tener localizaciones extraintestinales. Ella es propia del intestino grueso, pero también puede vivir fuera del intestino grueso en otros órganos. Puede migrar a pulmones, a pulmones mucho, puede migrar más que todo a hígado, puede ir al vaso. Entonces, por eso dice localizaciones extraintestinales. Historia, como les dije, siempre los parásitos tienen su historia. Vean, Luch fue el primero. Pasa. Hablando un poquito de historia, Luch, vean, fue el primero que descubrió, vean, el agente biológico que se denomina ameba de San Petersburgo. Entonces, él vio solamente entonces él vio ese parásito, lo clasificó como ameba. No sabía si era patógena o no patógena. Entonces, ya con la clasificación que hicieron, entonces vieron que había dos especies de ameba. Bruch, vean, quien en 1925 hizo experimentos animales y le permitieron proponer, vean, dos especies de ameba. Entonces, ya ahí fueron clasificando y vieron dos especies de ameba. Por un lado, la entamueba dysenteriae, vean, la entamueba dysenteriae, que esta es la patógena. Primero se le dio el nombre de dysenteriae para posteriormente darle el nombre de entamueba histolítica. Y la otra ameba, la entamueba dispar, vean que viene a ser la entamueba coli y esta es la no patógena. Entonces clasificó en dos especies diferentes. Primero entamueba dysenteriae y luego entamueba dispar. Luego le cambian los nombres de entamueba dysenteriae a entamueba histolítica y la entamueba dispar a entamueba coli. Ameba patógena, ameba no patógena. Entonces nos vamos a quedar primero solo con la patógena. El agente biológico de la amebiasis, vean, tenemos dos tipos de agentes biológicos. Por un lado, vean, ya aquí cambia a la entamueba histolítica, que viene a ser la patógena, y la entamueba dispar, que es la no patógena. Ambas son idénticas al examen microscópico. Entonces, en su forma, en su morfología, son idénticas. Solo van a cambiar ciertas partes internas para que nosotros podamos diferenciar. La primera, que es la entamueba histolítica, que es la ameba patógena, vean, va a invadir los tejidos. Entonces, a través de sus dientes o a través de sus placas, se va a pegar a la mucosa del intestino para alimentarse de galactosa. Al alimentarse de galactosa va produciendo ulceraciones. Vamos a verlo más adelante. Produce lesiones por medio de sus trofozoitos. Vean, entonces, en la parte práctica, cuando habíamos hablado, entra como quiste y se transforma en el intestino en trofozoito. ¿Y para qué se transforma en trofozoito? Dijimos, para invadir las mucosas. Ambas producen, vean, quistes en la luz del colon, que son las formas infectantes y estos ingresan por vía oral. La presentación que tiene esta ameba patógena, quiste y trofozoito, esa es la forma de presentación. Entonces, el quiste, vean, viene a ser la forma infectante que ingresa por vía oral. Y el trofozoito es aquel que va a invadir la mucosa para causarnos daño. Entonces, ahorita vamos a verlo mucho más grande para que ustedes puedan entender. Ahí. Ahora, vamos al ciclo de vida. Entonces, la forma de presentación es esta. Por un lado, quiste y por el otro lado, trofozoito. El quiste, para que no se olviden, nunca se mueve, se mantiene fijo en su posición. El trofozoito sí, ese va a moverse de un lado al otro. Quiste y trofozoito. Ahora me dedico solo a la ameba patógena, a la ameba histolítica, ¿ya? Para que no se confunda. La forma infectante, vean, es el quiste, el cual, vean, da origen a trofozoitos a nivel del intestino en el duodeno. ¿Para qué? Para que ese trofozoito luego invada la mucosa. Estos invaden a los tejidos, estos trofozoitos invaden a los tejidos o se enquistan en la luz intestinal. ¿Se acuerdan en la parte práctica, los que ya han ido? ¿Ha ido de un solo grupo como ustedes o ya los tres a practicar?
cuerpo, ¿no? No han ido todos, ¿no? Han ido, han visto que estábamos explicando que el quiste ingresa por la boca, va al estómago y se abre en el duodeno. Entonces, cuando el sistema inmunológico lo detecta, nuevamente de trofozoito, perdón, de trofozoito se transforma en quiste para no ser destruido. Entonces les voy a explicar esto poco a poco. Entonces, vean. Ahora, estos trofozoitos iguales en los tejidos, vean, o se fijan en la vida del intestino para no ser destruidos por el sistema inmunológico. Y entonces, como se van a quitar, nuevamente se los vuelve a eliminar por la materia fecal. Entonces, lo que eliminamos en materia fecal normalmente son estos. La estamoeba histolítica, que estamos hablando, que es la ameba patógena, es eliminar las heces fecales bajo la forma, vean, de quiste. Porque el quiste, no se olviden, es la forma dura, es la forma resistente y es la forma de contagio. Vean acá, eliminar las heces fecales con el quiste, que son muy resistentes a los medios hostiles. Ellos aguantan hasta un año en el suelo, resisten el calor, resisten el frío, resisten las inclemencias del tiempo, pudiendo sobrevivir, vean, durante varios meses. Esa es la característica que tiene el quiste. En cambio, el trofozoito de la estamoeba patógena se encuentra en la luz del colon o invadiendo las paredes intestinales, donde se reproduce por división binaria simple. Este trofozoito es la parte más blanda que vamos a tener. Entonces, ellos pueden morir tanto dentro de nuestro intestino como fuera del intestino. Entonces, el trofozoito viene a ser la parte más dura que vamos a tener, la forma infectante de la forma parasital. Por un lado, quiste, por el otro lado, trofozoito. Vean adentro que son diferentes: 1, 2, 3, 4 núcleos, y acá tiene uno solo. Vamos a diferenciarlo ahora uno por uno para que ustedes puedan ver. Entonces, esta imagen es la que nosotros tenemos que buscar en las materias fecales, esta y esta imagen. Normalmente de las dos, solo el quiste lo vamos a ver. Ahora, vean el quiste, esto es lo que ustedes tienen que buscar en sus muestras de heces fecales. Ese es el quiste de la ameba patógena. El quiste de la ameba patógena, vean, es pequeño, mide de 10 a 18 micras, esa es la característica. Es bien redondo y posee una cubierta gruesa, esa es su cubierta gruesa alrededor, para protegerse del sistema inmunológico. Segundo, dentro del quiste, en los cráteres se pueden observar hasta entre 1 a 4 núcleos. 1, 2, 3 y esta sería su cuarto núcleo. Entonces, esa es la característica. Vamos a hablar solamente del quiste de la ameba patógena, que lo caracteriza. Nuevamente, volviendo a decir, es muy pequeño, entonces el microscopio mide de 10 a 18 micras, ¿vean? Y posee esa cubierta gruesa para que el sistema inmunológico no lo detecte. Internamente, ¿cómo van a reconocer este quiste? Porque tiene entre 1 a 4 núcleos. 1, 2, 3 y 4. No contiene más núcleos. Entonces puede ser 1, 2, 3 o 4 y máximo 4 núcleos en su interior. Al jugar ahí con el tornillo microscópico, entonces ustedes van a hacer la aclaración de esta visión y tienen que ver bien un redondito con máximo entre 1 a 4 núcleos en su interior. Ese es el quiste de la ameba patógena. Vean, en su interior dijimos 4 núcleos. A veces se observan tanto en muestra fresca como en coloreada. ¿Qué quiere decir en fresco? Entonces, con solución fisiológica, y coloreada se los observa con rubor. Los cuerpos cromatoidales, vean, de forma cilíndrica con extremos redondeados. Entonces, con la solución fisiológica vamos a ver todo el fondo transparente, porque es clarita. En cambio, cuando colocamos rubor, vean, se tiñe así de color amarillo y se puede observar mucho mejor. Por eso dice, se puede observar en fresco y en rubor y en muestras coloreadas. Entonces, esa imagen, vean, es la que vamos a buscar el primer parásito en las muestras fecales que ustedes comiencen a traer. Ahora, la patogenia, ¿qué es lo que va a causar? Vean, hasta ahí habla del parásito y se acaba la clase de parasitología. Lo que más habla son signos y síntomas. Por eso es que vamos a tratar de que esta materia entonces es la más clínica que parasitológica. Entonces, en la patogenia, ¿qué va a causar este parásito? De los pacientes que tienen entamoeba histolítica, vean que es la patógena, y la entamoeba dispar, que es la no patógena, en la materia fecal solamente el 1 al 4% corresponden a histolítica. Entonces, no todas las personas tienen esta ameba, entonces, al ser patógena, solamente la vamos a adquirir cuando comemos algún alimento infectado. En cambio, con la entamoeba dispar o la no patógena,
se la considera ya casi parte de la flora normal. Casi todo el curso podemos decir que tenemos entamueba dispar y no nos está causando ningún daño. ¿Ven? Corresponde a entamueba histolítica comprobada por métodos inmunológicos. Esta especie de entamueba destruye, ahora la entamueba histolítica destruye a la mucosa intestinal, así comienza a destruirla hasta llegar a perforar y causar lesiones putiformes que se pueden convertir primero en úlceras necróticas y en algunos casos llega a perforar. Entonces esa es la característica de la entamueba histolítica, que es la patógena. Si nosotros la dejamos, entonces nos va a hacer perforaciones intestinales. Y al hacer perforación intestinal, ¿será que es grave o no? Sí. Es grave, ¿por qué? Porque puede derramar ácido clorhídrico a cavidad abdominal y nos hace una peritonitis por parásito. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí, ahora, el mecanismo de daño que va a causar este parásito a la mucosa. Entonces no se olviden, solamente invade el intestino grueso. Porque como está formado así por muchas células que son los enterocitos, ahí va a ir a pegarse, ahí va a ir a acumularse. El mecanismo de daño a la mucosa lo dividimos en 4 etapas. Uno, la primera, la llegada a la mucosa o la invasión a la mucosa. La segunda, vean los factores de virulencia. Habíamos hablado en el primer tema que ciertos microorganismos, virus, hongos, parásitos o bacterias, en este caso los parásitos, producen toxinas. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Producían sus toxinas. ¿Quién es el que nos corretea a cualquier microorganismo dentro de nuestro cuerpo? ¿Se acuerdan? El sistema inmunológico. Entonces, producen ciertas toxinas, vean, el factor de virulencia produce toxinas para destruir nuestro sistema inmunológico. Para eso es que tienen las toxinas los parásitos, cualquier microorganismo. Mecanismo de resistencia del huésped. Entonces, ahí ingresa nuestro cuerpo humano, o mejor dicho, ingresa nuestro sistema de defensa. Y el último vamos a tener la formación de úlceras. Entonces vamos a hablar uno por uno para que podamos entender. Entonces, lo primero, yo me fui hace rato afuera a desayunar, le dije a la señora, véndame una empanada, porque estoy apurado, los chicos están esperando. Bien, ¿qué me comí? Vino un vector. ¿Qué tipo de vector era el que venía en los alimentos? ¿Moca? No, ¿ese es mecánico o biológico? Mecánico. Mecánico, bien. Entonces, ese vector mecánico trajo un quiste, un huevo, una larva o un trofozoito a la empanada que yo comí. Entonces, al comer esa empanada, entonces ingresa una ameba patógena y lo primero que me va a invadir es la mucosa del intestino. Sobrepasa las barreras de defensa y llegó al intestino. Ahora bien, a nivel de la mucosa, ¿qué va a pasar? ¿O por qué es predilecto este parásito por la mucosa del intestino? Los trofozoitos, una vez que ingresa el quiste, pasa la hialina salival, pasa el pH del estómago, se abre el duodeno, ese quiste se transforma en trofozoito, se adhiere a la mucosa por acción de una lecitina de adherencia. Entonces, ese parásito se abrió en el intestino, entonces, por acción de sus toxinas va a producir esto, la lecitina de adherencia, que quiere decir una capa de moco que va a ir a pegarse al intestino. ¿Ven? O una adhesina que tiene afinidad por la galactosa, y esa galactosa es abundante en las células del polvo. Si toda esta pared de arriba a abajo es el polvo, es el intestino grueso, vean que está formado por células, ¿cierto? Cada célula, que son los heterocitos, está cubierta por esta estructura de acá, donde está, por la famosa galactosa. Entonces, este parásito, la entamueba histolítica, tiene afinidad o solamente se alimenta de la galactosa. Si esto es galactosa, se pega aquí, comienza a comer, una vez que termina, sale de acá, va al otro enterocito. Cuando está comiendo, ¿qué es lo que hace? La perforación o el daño a la mucosa, ahí produce una microhemorragia. Esa microhemorragia siempre vista, si la vemos al microscopio, son grandes hemorragias. Si lo dejamos por bastante tiempo, necrosis de la célula y por último, la perforación de la célula. Eso es lo que va a producir acá. Segundo, vean, la penetración a la mucosa es favorecida por un péptido que forma poros y lisa las células o proteasas que destruyen a los tejidos. Entonces, si estos parásitos, si estos parásitos producen una toxina, esas toxinas sirven para destruir, vean, a la célula y seguir buscando más galactosa. Para eso va a servir. ¿Vean?
deslizan a las células y por proteasas que destruyen a los tejidos. Los neutrófilos, entonces, la utilización, la penetración de la mucosa, ya habíamos hablado. Los neutrófilos son destruidos por la lecitina que va a producir el parásito, liberando enzimas que favorecen mucho más la análisis celular. Entonces, vean, ahí ya tenemos primeramente una infección acompañada ya casi de una enfermedad. Entonces, si ingresan esos parásitos y están produciendo la lesión de la mucosa, ¿cuál es la primera barrera que se activa? ¿Se acuerdan? Entonces, vean, aquí se liberan, ¿quién dijimos? Los neutrófilos. Entonces, las células de defensa. Esos neutrófilos están peleando ¿con quién? Están peleando con las toxinas que va a producir ese parásito. Esas toxinas son bastante fuertes, entonces van a destruir a los neutrófilos. Va a venir una segunda línea de defensa, los macrófagos van a ser sobrepasados los macrófagos. Entonces, vean, eso es lo que vamos a tener. Esas toxinas van a seguir destruyendo a las células en busca de ¿quién? En busca de la lactosa. Segundo, el factor de virulencia. Entonces, ya el parásito creó su propia secreción de moco, uno, para pegarse al enterocito y comenzar a comer la galactosa. Segundo, él va a producir ciertas toxinas. ¿Para qué? Para que el sistema inmunológico no lo detecte. Entonces, y marca el sistema inmunológico. Los factores de virulencia que este parásito va a tener. Las amebas patógenas poseen la capacidad de producir lectina. ¿Qué quiere decir la lectina? Las toxinas para destruir nuestro sistema de defensa. Eso es lo que va a producir. Entonces, la lecitina es la adherencia que para que se peguen y las proteasas degradan la elastina que tienen los puentes celulares que tiene la célula. El colágeno y la matriz extracelular con todo lo que está formado la luz intestinal. Entonces, esta lecitina de adherencia, ese moco que tiene, que se pega ya completamente, destruye los puentes celulares, destruye el colágeno y la matriz extracelular que tiene ese intestino grueso. Entonces, ¿por qué lo destruye? En busca de más galactosa. Estas actividades se realizan a través de los factores de virulencia que tiene el parásito. Entonces, tenemos ahí la resistencia a la destrucción mediada por el complemento. Entonces acá, esta resistencia de lisis mediada por el complemento, se está activando una tercera barrera. Entonces las células del virus, para luego activar aquí a las inmunoglobulinas y por último activar a los linfocitos, a los T y los B. Todos van a ser sobrepasados en este caso por la virulencia que tiene este parásito. Entonces vean, todos van a ser sobrepasados. Acá. Antes de ser sobrepasado, tengo la resistencia del huésped, sale mi cuerpo humano por las últimas células, las interleucinas, las inmunoglobulinas y salen ¿quién? Los linfocitos. Entonces, si esos linfocitos TB más todo lo que vienen a ser las inmunoglobulinas son mucho más resistentes, destruyen al parásito. Si la virulencia del parásito es mucho más fuerte, me destruye el sistema de defensa. Esa es la famosa resistencia del huésped. Entonces, la explicación, vean, de por qué algunas personas que tienen en el intestino la especie de ameba patógena no sufren invasión tisular. Es porque aún la cuarta defensa, que viene a ser la inmunoglobulina y los linfocitos T y B, esos se activan mucho más y ellos activan otro sistema, el sistema de complemento para terminar de destruir a la ameba. Si no se activan esos sistemas, entonces sobrepasa esa barrera y el parásito comienza a desarrollar signos y síntomas. Veamos. No sufre la invasión tisular y radica en diversos mecanismos que el huésped presenta. ¿Cuáles son esos mecanismos que nosotros vamos a tener para que el parásito en algunos casos no nos ingrese? Estos mecanismos van dirigidos al bloqueo o a la destrucción de la leptina de adherencia. Entonces, en algunos casos, el sistema inmunológico hace que ese moco que está produciendo la ameba lo destruya, entonces no se pega a las células que tiene el enterocito. Mediante las hidrolasas de origen pancreático y bacteriano, desde el páncreas van a salir ciertos productos químicos, vean, degradando o destruyendo esa leptina de adherencia. Por la acción de la galactosa, vean, presente en la mucosa del intestino, estos trofosforitos se adhieren a ella en la luz del intestino y no llegan a la célula. Si todo el intestino está cubierto de galactosa, ellos se van a pegar ahí solamente para alimentarse.
¿Por qué destruyen las células? Porque ellos van carcomiendo, y en esa carcomida ahí es donde van a lesionar a los enterocitos. Entonces no se pegan directo a las células, se pegan a la galactosa para poder alimentarse. Otro mecanismo es la producción de inmunoglobulina. La inmunoglobulina IgA, que se secretoria contra las proteínas de adherencia. Entonces, vean, se activan leucocitos, primera línea, se activan macrófagos, segunda línea, células dendríticas, tercera línea, las inmunoglobulinas, que es la cuarta línea, y la quinta, que vienen a ser los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, gracias a todo esto, vean es que nuestro cuerpo va a resistir y podemos eliminar los parásitos, o si el parásito es mucho más tóxico, tiene más toxina, nos los va a destruir nuestro sistema de defensa. Ahora, pongámosle que en este caso la ameba patógena sobrepasó las 5 barreras de defensa. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces va a comenzar a hacer daño, signos y síntomas. Ahí comienza la formación de las úlceras. Entonces, ¿cómo se van a formar las úlceras? Entonces, si entra el quiste, pasa la saliva, pasa el pH del estómago, en el duodeno se abre para formar a los trofozoitos. Vean. Los trofozoitos se abren, vean, paso entre las células de la mucosa mediante una colagenasa que destruye los puentes intercelulares. Entonces, esos trofozoitos, todo esto es célula. Entonces, se van a abrir paso entre las células, haciendo endurecer mucho más a su interior. Vean, los puentes intercelulares, la autoriza. Destruyen a la matriz celular, que se degrada, y las amebas pasan desde la mucosa a la submucosa. Entonces pasan acá arriba desde la mucosa hacia abajo a la submucosa. Entonces esta es la mucosa y esta es la submucosa. En esta lucha entre el parásito que está ingresando desde la mucosa a la submucosa, ahí todavía tenemos parte del sistema de nuestro sistema de defensa. Entre la lucha del parásito para ingresar y nosotros, el huésped, y el número de amebas, vean que muere, se liberan ciertas toxinas. Entonces, el parásito, al ser destruido en algunas ocasiones por nuestro sistema inmunológico, una vez que muere, libera hialuronidasa y la gelatinasa. Ojo, pregunta de examen, ¿para qué sirven la hialuronidasa y la gelatinasa? Unido, vean, a la isquemia de toda esa, a la isquemia celular, vean, y la trombosis, permiten ver la extensión, vean, la extensión lateral de la lesión. Aquí la lesión, vean, primero empezó a profundizarse. Gracias a la hialuronidasa y a la gelatinasa, entonces esa lesión comienza a irse a un lado, vean por acá. Y esa lesión lateral, vean, esa lesión lateral en la submucosa se denomina úlcera en botón de camisa. Entonces, si les pregunto, ¿qué es la úlcera en botón de camisa? Es una lesión lateral de la submucosa del intestino. ¿Ven? Entonces, eso siempre se pregunta. Entonces, vean ahí, en la lucha de parásitos contra nuestro cuerpo humano. Entonces, primero la lesión se va profundizando. Luego esa lesión, vean, esa lucha del parásito con nuestro cuerpo humano hace que mueran ciertos parásitos. La muerte de los parásitos liberan hialuronidasa y gelatinasa. Y esas dos estructuras químicas, en vez de seguir profundizándose la herida, más bien se va por un lado. Va destruyendo la submucosa, vean, y la mucosa arriba queda intacta. Entonces, a esta lesión lateral se denomina úlcera en botón de camisa. ¿Da para entender? Perfecto. Entonces, esos son los 4 mecanismos que tienen, esos son los 4 mecanismos que hemos hablado, el mecanismo de daño a la mucosa. Primero, invasión a la mucosa. ¿Por qué el parásito se pega a la mucosa? Porque se alimenta de galactosa que está cubriendo todo el intestino grueso. Luego, para no ser destruido el parásito por nuestro sistema de defensa, ellos producen los factores de virulencia. Entonces, al producir factores de virulencia, nuestro cuerpo reacciona. Es el mecanismo de resistencia del huésped. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se activa todavía los linfocitos T, los linfocitos B y el sistema de complemento. Si ese parásito es muy virulento, sobrepasa esa barrera y ahí ya viene la formación de úlcera. Y si eso no dejamos esa formación de úlcera a la larga, que produce la necrosis intestinal y después la perforación intestinal. Son los 4 factores. Ahora, el mecanismo de inmunidad. Entonces, ¿cómo se va a defender nuestro cuerpo? Tenemos defensas no inmunes y las defensas inmunes. Entonces, aquí vamos a volver a recordar ciertas partes de fisiología. Las barreras naturales no inmunes contra la invasión
infección aviana, cuáles vienen a ser. Entonces, no se olviden, primero tenemos la piel como barrera protectora para que no nos pudiese nada. Luego, dentro de las barreras no inmunológicas, vean, tenemos a nivel del estómago el pH del estómago. Pero ciertos parásitos son tan duros como los huevos y los trofozoitos, los huevos y los quistes, y ellos sobrepasan ese pH, que destruyen solamente a los trofozoitos. A los quistes no los va a destruir ni a los huevos. Luego tenemos otro tipo de enzimas digestivas que hacen la competencia con la flora bacteriana normal y del intestino. Entonces, ¿qué otras enzimas digestivas tenemos? Entonces, vamos a tener factor intrínseco que se activa con el pH y van a venir secreciones del páncreas también para ayudar a destruir a esos parásitos, pero como son quistes, no los vamos a dejar hacer. Luego tenemos la capa de moco que cubre la mucosa. No se olviden que desde la boca hasta el ano, todo el tubo digestivo produce saliva. Y la saliva es ácida. Entonces vean que la capa de moco que cubre la mucosa intestinal, la cual contiene mucina, vean que interfiere con la adherencia de los trofozoitos a las células intestinales. Esa mucina ayuda a que se destruyan ciertas formas parasitarias, como vienen a ser las larvas y vienen a ser los trofozoitos. No se destruyen los quistes ni los huevos. Las inmunidades, hablamos de inmunidad adquirida. La invasión por esta mueva histolítica que estimula la respuesta tanto inmunológica del huésped, tanto la inmunidad celular como la humoral. Cuando hablamos de inmunidad celular, ¿qué se activa? ¿Qué tipo de células se activan? Los glóbulos blancos. Ya en este caso hablamos más específicamente del linfocito T y linfocito B. Y cuando se activa la inmunidad tumoral, ¿qué activamos? Las inmunoglobulinas, no se olviden, ¿ya? Entonces, al hablar de inmunidad celular, linfocitos T, linfocitos B y la inmunidad humoral, ahí tenemos a las inmunoglobulinas, que son el número 5. IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, las 5 inmunoglobulinas. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos primero a la inmunidad humoral. ¿Ya? La invasión de la mucosa, la invasión tisular en la mueva patógena, vean que estimula la respuesta inmunológica. Tanto del huésped de tipo humoral como celular va a activar a las dos inmunidades, a los linfocitos T por un lado junto con los B y luego a las famosas inmunoglobulinas. La respuesta humoral se ha demostrado por el aumento de la IgG, principalmente de la IgG 2, que se subclasifica en pacientes con abscesos a nivel hepático y en amebiasis intestinal invasiva. Las otras inmunoglobulinas, la IgA y la IgM sérica, también pueden aumentarse, pero en menor grado. Lo que más aumenta son las famosas IgG, la inmunoglobulina IgG. En pacientes con amebiasis intestinal invasiva se han identificado anticuerpos contra ameba en la mucosa que corresponde a la IgA secretora. Entonces hablamos de IgG, IgA, IgM, faltaría la IgD y la IgD y la IgD y la IgE. Entonces, todas se van a activar cuando ingresa la ameba patógena. Entonces, estimula tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral, porque tienen que activarse todas las defensas para que ese parásito no nos cause ningún daño. La inmunidad celular, no se olviden que vamos a tener por un lado los linfocitos T, y por un lado los linfocitos B, y por otro lado los linfocitos T. La respuesta celular en la infección amebiana juega un papel dominante para controlar la extensión de las lesiones. Entonces, esta inmunidad celular evita que esas lesiones se vayan hacia un lado para evitarnos que no hagamos más úlceras en botón de camisa. Porque si seguimos haciendo úlceras en botón de camisa, se va a lesionar toda la submucosa y la mucosa va a quedar intacta. De un rato a otro cae la mucosa sobre la submucosa y ahí ya tiene mucho más fácil la necrosis celular. La celular en la infección amebiana juega un papel dominante, dijimos, para controlar la extensión de las lesiones y proteger al huésped de las recuperaciones. Existe una actividad blastogénica específica que lleva a la producción de las linfocinas que activan la destrucción de los trofozoitos por los macrófagos. Entonces, vean que los macrófagos activan a las linfocinas y esas linfocinas van a destruir a los parásitos que son los que se van a pegar a la célula de los enterocitos.
Ahora, la patología, entonces hemos hablado de la parte interna. ¿Qué es lo que va a causar esta nueva patógena? Entonces, la etamoeba histolítica, que es la nueva patógena, genera un proceso necrótico. Entonces, primero dijimos, se pega a la mucosa porque se alimenta de la galactosa. Luego sale de ahí para irse a otra célula, que es lo que produce microhemorragias, si la vemos a simple vista. Si llevamos al microscopio son grandes hemorragias. Entonces, si dejamos esas hemorragias que se van a transformar en úlceras, luego en necrosis y luego en perforación intestinal. Por eso dice, genera un proceso necrótico en los tejidos, con ulceraciones en el colon, con accesos extraintestinales y principalmente también en hígado, porque son extraintestinales. Se encuentra reacción leucocitaria en los sitios de invasión de los trofozoides, como son la destrucción de los neutrófilos, destrucción del tejido, hemorragia y en algunas ocasiones, si lo dejamos por mucho tiempo, la perforación del intestino. Entonces es una de las más peligrosas, la etamoeba histolítica, porque ella produce sí o sí perforaciones intestinales. Rara vez cuando hay mucha meva patógena, se forma una masa dentro del intestino. Y esa masa pseudotumoral se llama ameboma. Entonces, cuando ven la palabra ameboma, ¿qué quiere decir? Un falso tumor que viene a ser un acúmulo de ameba patógena en el intestino grueso. Pero es raro, no siempre. Rara vez se forma una masa pseudotumoral que quiere decir un falso tumor, y ese falso tumor se denomina ameboma. Que viene a ser la ameboma, el acúmulo de la ameba patógena en el intestino grueso. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar dentro de la sintomatología clínica, las manifestaciones? De los pacientes sintomáticos que contienen ameba patógena y no patógena, que es el 9%, presentan colitis no disentérica, y el 1% tiene colitis disentérica. Vamos a definir esas palabras. La primera, aquí, la etamoeba histolítica que produce colitis no disentérica se caracteriza por dolor cólico, diarrea y otros síntomas digestivos. Entonces, hasta ahí vean, tengo una colitis que es no disentérica. ¿Qué viene a ser la colitis no disentérica? El dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. En cambio, la segunda, la colitis disentérica, que viene a ser lo mismo. Entonces, viene a ser dolor abdominal, diarrea, pero esa diarrea con que se acompaña. Vean, se acompaña sí o sí con moco y sangre. Entonces, hay personas o hay niños que a veces la mamá y el papá ve que está haciendo diarreíta y se está con mucho moco, está con sangre. Entonces, esas son las ameliasis, o mejor dicho, las colitis disentéricas. Entonces, yo puedo tener hoy día dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, hasta ahí se denomina la colitis no disentérica. Pero si le digo, doctora, mire, estoy con diarrea, mucho moco y sale bastante sangre, eso es colitis disentérica. La enfermedad se desarrolla en dos fases, una fase asintomática y una fase intestinal invasiva. Entre las dos, la intestinal invasiva es la más peligrosa, porque esa es la que va a producir perforaciones intestinales. Vamos acá, las ameliasis asintomáticas, como dice su nombre, no tienen mucha sintomatología. Esta forma de ameliasis no invasiva se diagnostica por medio del examen copoparasitológico, que generalmente revela únicamente que hay quistes, nada más, no hay trofozoides. En estos casos, lo más probable es que las ameliasis sean por quién, por ameba no patógena, por eso es que son asintomáticas. En este caso, la forma asintomática puede convertirse en quiste sintomática cuando los parásitos van a invadir el tejido. Cuando baja nuestro sistema de defensa, ataca las células, entonces ahí ya se vuelve agresivo, se vuelve patológico. La invasiva, esta es la más peligrosa. Se presenta la ameliasis intestinal invasiva se presenta por la invasión ya del trofozoide, que es el que se va a pegar a la mucosa, a la pared del colon y con producción de lesión. Puede tener esta ameliasis intestinal invasiva dos fases, una aguda y una crónica. Entonces, entre las dos, la crónica es la más peligrosa. Bien, la ameliasis aguda por colitis amebiana disentérica.
Aquí que va a mediana disentérica, aquí que va a tener moco y sangre o solo dolor. Disentérica, moco y sangre, esa es la que va a tener. Tiene como principal síntoma la presencia, uno, de gran número de evacuaciones. Entonces el paciente comienza a ir al baño. Entonces a veces va a la consulta y dice, doctor, estoy con diarrea desde las 5 de la mañana. ¿Cuántas veces ha ido? Desde las 5 de la mañana hasta las 8, 11 veces, en grandes cantidades. ¿Vean? Al principio son abundantes y blandas, luego ya van bajando de volumen, ¿vean? Pero esto contiene moco y sangre, por eso son disentéricos. ¿Por qué en menor volumen? Porque el paciente se va deshidratando, pierde bastante líquido. Al beber líquido pierde sodio y pierde potasio. ¿Cuáles son los síntomas y síntomas? Signos y síntomas. Cólico, el dolor abdominal, ¿ya? Dolor abdominal. Esto, pujo y tenemos. ¿Han escuchado esa palabra, pujo y tenemos? Pujo, sí, tenemos. Pujo es como dice, hacer fuerza con presión para defecar. Y el tenemos, ese es el pujo. Y el tenemos comúnmente es lo que llamamos el estreñimiento. La sensación de querer defecar, pero no se defeca. Entonces, el pujo, al hacer fuerza, presión intraabdominal. Y el tenemos la sensación de querer defecar, pero no se defeca. Sensación de quemazón en el ano. ¿Por qué creen que hay la sensación de quemazón en el ano? La diarrea, no se olviden que viene con ácido desde el estómago y eso produce la lesión a nivel del ano, y eso es lo que produce la quemazón. El número de evacuaciones diarias es muy variable, generalmente entre 6 a más evacuaciones, por eso dice acá primero gran número de evacuaciones. La materia fecal contiene trofozoitos hematófagos con sangre, ¿vean? Principalmente en moco, y los leucocitos son escasos a diferencia de la disentería vaginal, que esa es por bacteria. Entonces, esa es la famosa amebiasis aguda, ¿vean? O colitis amebiana disentérica. Sí o sí tenemos la presencia de moco y sangre, y ojo, como es muestra diarreica, ¿qué es lo que va a salir en la presentación? Esto es lo que vamos a ver en muestras diarreicas. Vemos a los famosos trofozoides. Dígame. Oiga, doctor, ¿y qué pasa si uno intenta asegurarlo? O sea, si está con diarrea, pero dice, al no ir al baño, digamos. Claro, no pasa nada. Y intenta apretar así el trasero para Entonces, no ir. ¿qué le va a causar más cólico? ¿Por qué? Porque no se olviden que la materia fecal despega gases. Y los gases van a hacer que se distienda el intestino, entonces va a haber mucho más dolor. Es lo único. Es lo único que va a tener. O sea, pero no hace que pase la diarrea. No pasa, sino que le va a causar más dolor por la hinchazón, por la presencia de gases a nivel intestinal. Eso es lo que va a hacer. Ya. Bien, entonces vean, esa es la amebiasis, la colitis amebiasis o amebiana disentérica. Luego tenemos una colitis amebiana fulminante, el paso de la aguda a la crónica. ¿Vean? Corresponde a una amebiasis hiperaguda, ¿vean? De forma gangrenosa. Entonces ya aquí el intestino comienza a lesionarse mucho más. Con sintomatología mucho más intensa, ¿vean? Principalmente el dolor abdominal, que es lo que va a tener. Sigue habiendo la diarrea, sigue habiendo pujo, tenemos vómito, anorexia y enflaquecimiento. ¿Por qué vienen esos dos? Por la gran cantidad de evacuaciones que tiene el paciente. Entonces, si vamos al baño 6, 7 veces, sí vamos a deshidratarnos. Entonces perdemos peso. Con frecuencia hay infecciones bacterianas sobreagregadas. ¿Por qué hay otros tipos de infecciones? Porque baja nuestra defensa y ahí invade cualquier microorganismo. Puede entrar un hongo, puede entrar una bacteria o puede entrar un virus, ¿vean? Acompañado del parásito que nosotros ya tenemos. La segunda, la amebiasis crónica o colitis amebiana no disentérica. Si es no disentérica, va a tener menos síntomas, vean, y ya no se va a acompañar de moco y sangre. Esa es la gran diferencia. Se puede definir como aquella en la cual hay síntomas de colitis, ¿vean? Hay dolores abdominales, pero ya no hay en grandes cantidades, pero no se presenta en cuadros disentéricos. ¿Qué quiere decir? Que ya la presencia de diarrea con grandes evacuaciones no está, no tiene moco y sangre, entonces son variables. A veces en la mañanita no se levanta, hace de forma normal. En la siguiente evacuación hace diarrea, en la siguiente evacuación sale blanco y así, entonces es variable. Está caracterizada principalmente por dolor abdominal, esta colitis, cambios en el ritmo de la defecación que les decía, principalmente de la diarrea. A veces la primera evacuación es diarreica, es blanda, espantosa. La siguiente es lo mismo, a veces diarreica, a veces blanda o espantosa. No es diarrea todo el tiempo, es variable.
Presencia ocasionalmente de moco y rara vez sangre. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos diarrea. Hay llenura postprandial, hay náusea, hay distensión abdominal, flatulencia y borborismo. Entonces el paciente se siente hinchado, el paciente se siente con gases, el paciente se siente lleno todo el tiempo. A eso se denomina la llenura postprandial, la náusea, la distensión abdominal por la presencia de los gases en el intestino y el borborismo. ¿Qué quiere decir borborismo? Ese sonido de todo el tiempo en el intestino. Bien, ¿qué más tenemos? Las complicaciones. Si tengo ameba patógena, que es la más peligrosa, ¿por qué me puedo complicar? Vean, una meliasis perforada, sí o sí me va a perforar hacia el intestino. Vean cómo lo destruye. Un ameboma, no se olviden, un falso tumor que viene a ser el acúmulo de amebas patógenas. Y por último, apendicitis, vean, una apendicitis amebiana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van hasta el apéndice, activan el apéndice y a operar a ese paciente de apéndice. Entonces, ven, esa cosita por dentro, vean, esa es una ameboma, un falso tumor, pero esto por dentro es el acúmulo de las amebas patógenas que vamos a tener. Esas son las tres complicaciones que nos va a dar la entamoeba. Bien, ¿qué más tenemos? Diagnóstico. Ahora, ¿cómo diagnostican esta patología? ¿Qué le pedirían ustedes? Yo llego a la consulta, doctor, tengo diarrea 2 días, no me para. ¿Qué van a hacer? Ya, perfecto, pero vamos siempre del más sencillo al más complejo. No vamos directo al cultivo. Primero empezamos por un coproparasitológico, el más sencillo. De acuerdo a los signos y síntomas, qué es lo que hemos comido, qué es lo que ustedes me van a preguntar, que les respondo para pedir. Desde lo más sencillo, el examen coproparasitológico, vean, simple, no siempre hace el diagnóstico correcto. Pueden existir resultados falsos positivos o falsos negativos. Entonces, yo pido un coproparasitológico, si es muestra diarreica, puedo pedir el coproparasitológico seriado, que quiere decir, durante 3 días se trae la muestra. Hoy día una muestra, mañana una muestra y pasado mañana la otra muestra. Entonces, si no sale parásito en la primera, sale en la segunda o sale en la tercera. La sensibilidad del examen coproparasitológico mejora con muestra seriada. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy día, miércoles, mi primera muestra, el jueves la segunda muestra y el viernes la tercera muestra. ¿Eso qué quiere decir? Parasitológico seriado. 3 días seguidos se llevan la muestra. Concentraciones, vean, por método inmunocromatográfico, esta, la prueba de la PCR. Ojo, ¿saben qué quiere decir PCR? Entonces, no se vayan a confundir, porque en las hojas de laboratorio trae PCR para PCR en la parte serológica. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiere decir? Proteína C reactiva solo para ver procesos inflamatorios. Si vamos a la parte inmunológica, ¿qué quiere decir? Reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, han escuchado que para COVID decían, hágale un PCR, ¿cierto? Entonces, no es el mismo PCR que vamos a tener para serología. Entonces, si leemos de adelante para atrás, en serología es proteína C reactiva, que por ejemplo, yo ahorita la golpeo y mañana le pido un PCR como serología. ¿Le va a dar inflamación? Sí, se va a elevar. Pero si ella, por ejemplo, está con dengue, está con SIDA, está con chikungunya, está con COVID, le pido el mismo PCR, pero lo leo de atrás para adelante. Reacción en cadena de la polimerasa para tal enfermedad. Pues siempre le doy el nombre y el apellido. Si le digo, hágase un PCR para mañana y me lo trae, él se va a ir al laboratorio y le va a decir, PCR para qué enfermedad. Otra vez tiene que volver. Entonces ustedes le ponen un nombre específico, PCR para amebiasis, PCR para COVID, PCR para dengue, PCR para chikungunya. Entonces le especifican el nombre y el apellido a la enfermedad que están buscando. Entonces, en esa forma se diagnostica. El más sencillo, entonces las muestras seriadas, vean, de parasitológico. Si son muestras diarreicas, mucho mejor, ahí vamos a encontrar a los trofosóidicos. Ya de ahí, vean, si no tenemos nada en esta muestra, si nos da negativo para parásito, ahí recién marco le pedimos el cultivo. Entonces, para ver si entonces, si no ha sido parásito, es una bacteria que ha ingresado al interior de nuestro cuerpo humano. El tratamiento, ¿cómo hacemos el tratamiento acá del paciente? Entonces, todos los medicamentos
antimicrobianos. Actúan únicamente contra los trofozoides. Y cuando estos son destruidos en la luz del intestino, evitan la producción de los quistes. Entonces tenemos que sí o sí destruir a los trofozoides. Clasificamos los antiparasitarios en dos grupos. Los de acción luminal, los que van a actuar a nivel del luz del intestino, que destruyen a los trofozoides, y los de acción tisular, que se meten al interior de la célula. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? Los más comunes, los más sencillos, incluso los más sencillos. Entonces, se llaman los amebicidas de acción luminal. Entre ellos tenemos los dicloroacetamida o las amidas. Entonces, dentro de todos ellos vamos a tener el famoso Teclosan, que ese es el medicamento. No se olviden que el libro es colombiano, las dosis son a nivel de Colombia, pero las vamos a adaptar a nuestro sistema. Son comprimidos de 500 miligramos en adultos y niños mayores de 8 años, una tabletita cada 8 horas y viene en suspensión de 50 miligramos, se toma 5 ml cada 12 horas. En niños mayores de 8 años, 2 cucharaditas cada 8 horas por 5 días y de 3 a 8 años la mitad de la dosis. En menores de 3 años, un cuarto de la dosis. Esto nosotros, por ejemplo, vamos de diferentes maneras, pero nos vamos a basar al niño. Entonces, el Teclosan lo utilizamos en 500 miligramos, no cada 8 horas, sino cada 12, solo por 3 días. Pero vamos a basarnos ahora en el libro, porque de acá salen las preguntas de examen, ¿ya? Otro medicamento que tenemos, los amebicidas de acción principalmente tisular y parcialmente luminal, porque tenemos que destruir a los trofozoides. Son los derivados de los 5 nitro y quinazol, que son efectivos principalmente en los tejidos, puesto que se absorben muy bien y rápido en el intestino delgado. De los 3 tenemos tinidazol, ceftriaxona y metronidazol. ¿Cuál de los 3 conocen que hay en nuestro medio? El metronidazol. Bien, perfecto. Ahora, como experiencia, ahora les explico aquí para que ustedes no vean. El tinidazol no nos gusta utilizar mucho en nuestro medio porque es más que todo de acción antimicótica. No lo usamos casi contra parásitos. El ceftriaxona específicamente para la ameba patógena. Viene en 1 gramo y se toman 2 tabletas en una sola toma. Yo le digo a ella, se toman 2 tabletitas juntas y acaba el tratamiento. Y luego tengo el metronidazol, que es bien efectivo, y el metronidazol tiene 2 acciones, antiparasitarias y antibacterianas. Entre los dos, ¿cómo yo lo puedo utilizar? Para que ustedes lo puedan utilizar también cuando les toque en algún caso. Si yo, por ejemplo, estoy o me voy a trabajar al campo, no tengo ayuda de laboratorio, por ejemplo, viene el paciente, está con diarrea, está con náusea, está con vómito, pero no tengo la presencia de su resultado. Entonces, sospecho entre los dos, entre bacteria o parásito, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo utilizo metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. ¿Por qué? Porque le va a pegar a los dos, o es parásito o es bacteria. Pero si en el mismo campo yo estoy, y el paciente me dice, doctor, tengo diarrea, náusea, vómito, y mire, me dice este análisis, y me dice sí específicamente ameba patógena o el ecolito. Como tengo el resultado, entonces directamente me voy a ceftriaxona. Entonces, cuando no tengan la ayuda del laboratorio, tienen diarrea, náuseas, vómito, utilicen metro, porque ese le va a pegar a los dos, o es bacteria o es parásito. Si tienen su resultado en laboratorio, vean, entonces utilicen el ceftriaxona. Bien. El ceftriaxona viene de 1 gramo y se toman 2 tabletas juntas en una sola toma. El metronidazol viene 500 miligramos, se toman 1 cada 12 horas, máximo por 3 días. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos, vean ahí ya las presentaciones de cada uno. El tinidazol, como les dije, no nos gusta utilizar mucho porque más que todo se utiliza como antimicótico. Entonces no nos ayuda mucho. El ceftriaxona es decir, uno de los específicos, vean que este es el propio para destruir específicamente el parásito, siempre y cuando venga el resultado ya con nombre de parásito. Y el metronidazol, uno de las estrellas, porque nos sirve para los dos. Entonces, si no tengo la ayuda del laboratorio, entonces sospecho o parásito o bacteria. Entonces le va a dar muy bien. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Hay el omidazol, vean, que también se lo puede utilizar. Entonces, elaboración de tratamiento, vean, adultos, niños representan más
más de 35 kilos, comprimido de 500. Pero no es muy común. Más que todo, o el metro o el Serminazol son los más comunes para poder utilizar. ¿Ya? Ahora, hasta ahí hablamos solo de la ameba patógena. Vean que es una de las más peligrosas por las perforaciones que van a causar. Ahora, voy a hablar de otras amebas que no son patógenas, son comunes, a veces viven con nosotros en el interior de nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿qué vienen a hacer ellas? Vienen a hacer el comensalismo, entonces viven con nosotros y cuando nos hacen daño, cuando nuestro sistema de defensa va bajo. Es poco frecuente, ¿verdad? Aquí se presentan y cuando se presentan, hacen parte de las amebiasis graves, pero con localizaciones múltiples. Los mecanismos de diseminación son por continuidad y hematógenos. Ellos viajan por sangre. ¿Ya? El primer grupo está en la mayoría de las amebiasis. Esas amebas pueden ir a los pulmones, al corazón, a la cavidad peritoneal, pueden ir a piel o pueden ir a mucosa. En el segundo caso de amebiasis, van al cerebro, al vaso y van al riñón. Entonces esas son las amebiasis extraintestinales. No solamente se localizan, vean, a nivel del intestino grueso, pueden ir a cualquier parte. Y cuando van a esto, entonces son más peligrosas. ¿Por qué? Porque no son comunes ahí. Si van al cerebro, ¿qué nos van a causar? Las convulsiones. Si van al vaso, entonces me agrandan el vaso, y si van al riñón, me pueden causar insuficiencia renal. Vean, de acuerdo a donde estén. Si van a los pulmones, pues ¿qué nos va a causar? Nos va a causar una neumonitis, un desmame pleural, un síndrome de condensación pulmonar. Entonces, nos causan diferentes signos y síntomas. Aquí, las amebas no patógenas. Entonces, vean qué es lo que vamos a tener. Estas son las más bonitas. Otras amebas que tenemos, amebas humanas no patógenas, como ese es su nombre, no nos causan daño. Solo cuando bajan nuestro sistema de defensa, entonces ahí nos van a causar cierto malestar. Entonces, tenemos la más común, la entamoeba coli. Vean esa que habíamos hablado, entamoeba dispar hace rato. Entonces, con la entamoeba coli, casi el 99% de nosotros vivimos. Entonces, no nos está causando daño. Entonces, nos causa daño cuando bajan nuestras defensas. Otro parásito, Endolis magnana, la Yodamoeba bushli y la Entamoeba gingivalis, son los más comunes que tenemos. Las dos primeras son las más comunes, la Entamoeba coli y la Endolis magnana, con prevalencia en zonas endémicas de un 40%, ¿verdad? Es alta la prevalencia. Las tres primeras, Entamoeba coli, Endolis magnana y Yodamoeba bushli, vienen en quiste y vienen en trofozoides. Y la última, la Entamoeba gingivalis, solo está en la boca y solamente la tenemos en trofozoides. Ojo, lean bien el anterior semestre, vean dónde se encuentra el quiste de la entamoeba gingivalis. En el intestino, en el ano, en el colon, en la vagina, solo en la boca que se encuentra. No van a confundir, ¿vean? Entonces, la última, la entamoeba gingivalis, solo en la boca y solo tiene el trofozoide, no tiene quiste. A ver, vamos a conocerlas toditas. Entonces, la entamoeba coli, una de las más comunes, que casi todos la tenemos. Vienen en quiste, vienen en trofozoide. El trofozoito es móvil, ¿verdad? Esa forma va a tener, con un solo núcleo a un lado. Mide 20 a 30 micras, posee un endoplasma con gránulos gruesos, vacuola y bacterias sin eritrocitos en su interior. El ectoplasma da origen a pseudópodos. Entonces, desde aquí, desde toda esta parte periférica, da origen a pseudópodos romo. ¿Qué quiere decir pseudópodo romo? Falsas patas que le van a dar el movimiento para que se traslade de un lado al otro. Esas patas, ¿qué forma tienen? Forma roma. ¿Qué quiere decir la palabra roma? Gruesa. Entonces, eso quiere decir la palabra roma. Son gruesas. Que aparecen simultáneamente en varias partes de la célula, por acá, por todo esto, imprimiéndole el movimiento lento y muy limitado. Entonces, esos pseudópodos es para que se traslade, vean, de un lado al otro. El núcleo que presenta un cariosoma es grande y es excéntrico, vean, un solo núcleo. Entonces, en esta forma veo el trofozoito de la ameba no patógena que se denomina COP. Ahora, el quiste, vean, casi igualito a la entamoeba patógena, ¿cierto? Bien, ahora, ¿dónde está la diferencia? El quiste es redondeado y ligeramente ovoide, mide 15 a 30 micras, vean, y tiene, vean, de 4 núcleos a más, vean, cuando está maduro. Estos tienen las mismas características del trofozoito. Habíamos hablado
patógena, que es redondo su quiste, y máximo tiene entre 1, 2, 3 a 4 núcleos. Esa es la ameba patógena. En cambio, en la no patógena, vean que el quiste es lo mismo, el redondo, y esta que posee más de 4 núcleos. A veces hasta 8 o a veces hasta 10 núcleos presenta la ameba no patógena. Entonces, ¿dónde vemos? Morfológicamente es la misma. Entonces, ¿cómo la diferenciamos? Solo al microscopio por las partes internas que va a tener. Esa es la gran diferencia. Tiene más núcleos. Ahí está. Eso. Ahora vemos acá. Entonces, ven acá, tiene en la misma forma del kit de la entamueba histolítica, redonda, pero tiene más núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tiene más de 4 núcleos. Esa es la gran diferencia. Vamos al siguiente, la endolima nana. ¿Ven? Otra ameba no patógena. ¿Ven? Los trofozoitos, vean, es trofozoito y son los quistes. Ahora vamos a ver la diferencia. El trofozoito mide, vean, entre 6 a 15 micras. Sus falsas patas o los pseudópodos son pequeños, aparecen simultáneamente de forma brusca. Entonces, en esta ameba, en la ameba no patógena, se nos ve las falsas patas todo el tiempo para movilizarse. En la endolima nana aparecen bruscamente, saca una pata y la esconde. Luego saca otra pata y la esconde. Entonces, por eso que dice que forma brusca. Su desplazamiento es muy limitado. El núcleo que presenta, un cariosoma grande, vean acá, que puede verse, vean, aún en preparaciones sin colorear. En solución fisiológica, vamos a ver este trofozoito y este núcleo, vean, pero lo vamos a ver transparente. Entonces, una bola transparente que no tiene color. Los quistes, vean, miden entre 5 a 10 micras, que pueden ser redondos o pueden ser ovalados. Cuando están maduros presentan 4 núcleos. Ahora, si presentan 4 núcleos, ¿puede confundirme con una ameba patógena o no? Sí. ¿Dónde está la diferencia? Cuando ustedes juegan con el tornillo microscópico, vean, se observan como puntos brillantes. Esos núcleos entonces brillan. En cambio, la ameba patógena no. Esa es la gran diferencia. Ven que estos son los quistecitos. Tienen a veces 1, 2, 3, 1, 2, 3, acá 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Entonces nos confunden con ameba patógena. Entonces, para ver la diferencia, mueven el tornillo microscópico arriba abajo. La ameba patógena no brilla. El endolima nana sí va a brillar. Esa es la gran diferencia. Vamos a ver, la yodahueva busli no es muy común también en parásitos. ¿Vean? El trofozoito mide entre 6 y 20. Este es el trofozoito, este es el quiste. Vean, las falsas patas emergen lentamente, pueden ser rojas o pueden ser en forma de dedo, que le imprimen un movimiento muy lento. Esa es la característica. El endoplasma contiene bacterias, vacuolas, y es notoria esto, una gran vacuola de glucógeno. Si todo este es el trofozoito, vean que adentro tiene un núcleo grande que no se tiñe. Esto lo vamos a ver con solución fisiológica. Vean, una vacuola de glucógeno que se torna de color café con rubor, vean, cuando se la tiñe, y se observa sin coloración con un aspecto claro, sin tinción, con solución fisiológica y con tinción que viene a ser el rubor. Entonces, con solución fisiológica, la parte interna se ve el núcleo grande, hueco, y con rubor, vean, se tiñe de color café oscuro. Esa es la gran diferencia. Quiste, trofozoito de la yodahueva busli. El quiste acá mide 5 a 14 micras, algunas veces son de formas irregulares, no son redondos siempre. Y tienen un solo núcleo grande con cariosoma excéntrico y gránulo a un solo lado, que son en forma, la mayor parte, de media luna. Entonces, con rubor, ese núcleo, vean, se va a tener de café oscuro. Y el último, la entamueva gingivalis. No se olviden, solo viene el trofozoito y se lo encuentra en la cavidad bucal. El trofozoito, vean que viene a ser el mismo, mide 10 a 20 micras. Esos trofozoitos se localizan en las encías y en los espacios interdentales. Pueden encontrarse, vean, incluso en personas con buena higiene bucal, vean. Es más frecuente cuando hay procesos inflamatorios como osteopenia, caries y mal aseo dental. No se han descrito los quistes, por lo cual la transmisión se hace por el paso directo de los trofozoitos con saliva. ¿Cuándo nosotros nos vamos a enfermar de entamueba gingivalis? Si yo tengo buena limpieza dental y mi pareja no tiene y tiene la entamueba, por el beso nos vamos a contagiar.
Esa es la única forma. Entonces vean, la entamoeba gingival no tiene quiste, solamente trofozoito, y la tenemos a nivel de la boca. Entonces, con ese es el segundo temita de amebas patógenas y amebas no patógenas.